cristiana. No debemos cansarnos de celebrar nuestra fiesta principal, que durante 7 semanas nuestra fe cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista. Conocemos la celebración de hoy con mucha alegría. De pie, entonemos. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. Él nos guía como estrella cuando no existe la luz. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, que por medio de su divina palabra nos invita a permanecer en su amor, esté con cada uno de nosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas cristovidentes, los saludamos de manera fraterna aquí desde la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que está regentada por los frailes dominicos de la Orden de Predicadores de la provincia San Luis Bertrán de Colombia. Y de igual manera agradecemos de antemano pues esa deferencia de parte del canal Cristovisión en cabeza de su presidente y coordinador, el padre Zambrano, por permitirnos inaugurar este mes de mayo, que tiene por objetivo llevarnos de la mano de la persona de María para poder vivir y fortalecer cada vez mejor y más ese encuentro, conocimiento, adhesión y seguimiento de la persona de Jesús como el Cristo, el resucitado. Por eso damos gracias a Dios y pues presentamos nuestras propias intenciones. La Eucaristía se ofrece por el eterno descanso y Pascua de Resurrección de Gabrielina Quitián de Cortés. Aplica y conmemora 20 años de vida eterna en Cristo Jesús. De igual manera, por el eterno descanso y Pascua de Resurrección de Emildo Cortés, aniversario para cumplir 12 años de Pascua de Resurrección en Cristo Jesús. Aplican la intención sus hijos. De igual manera nosotros que estamos allí detrás de cámaras en nuestros hogares, pues cumpliendo por obediencia ese llamado que se nos hace de manera cívica para continuar ese proceso de empoderamiento sobre entre menos más, es decir, entre menos deseos de estar en procesos de aglomeración, más es la posibilidad de poder contrarrestar este virus que nos tiene agobiados y nos ha llevado al confinamiento y al encierro, pero no por eso permitirle que nos genere desesperanza, sino por el contrario, llamando y haciendo a María de camino, nuestra acompañante de camino, tengamos la alegría y la esperanza de nuestra libertad, pero también de nuestra sanación y de nuestra liberación. Pues para continuar estos sagrados misterios que nos embargan en esta inauguración de esta semana quinta de Pascua, con este domingo, pues pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de perdonar nuestros pecados, pero que a la vez también escuche nuestras oraciones por las intenciones particulares que cada uno tenemos y presentamos en un momento de silencio. Elevemos nuestra oración.
Y con un corazón contrito y arrepentido digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Cantemos todos. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Queridos hermanos, estimados cristovidentes, hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios. Por eso, animados y gozosos por la resurrección y la vida, glorifiquémosle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cantando: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y luz, y haz que cuantos creamos en Cristo tu Hijo, permanezcamos en tu amor y alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén,
Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Todos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que se duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él en caso de que no nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuando pidamos, lo recibimos de Él, que guardaremos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. En este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanecemos en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Cantemos todos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio
según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, tomen asiento. Nos encontramos inaugurando dos cosas fundamentales en nuestro contexto humano cristiano, en nuestro contexto litúrgico, pero también como familia, como iglesia doméstica. Esos dos contextos son los siguientes. Se inaugura la quinta semana del tiempo de Pascua, pero a la vez se inaugura con este primer domingo del mes de mayo el tiempo que ha sido consagrado desde la Iglesia de manera universal para invitar a la persona de María a ser nuestra acompañante de camino, a la manera de como Jesús también se hizo acompañante de camino de los discípulos de Emaús. ¿Y por qué? Porque necesitamos de esa amistad en la virtud con la persona de María, porque ¿quién mejor que ella que nos pueda enseñar y prepararnos aún mejor para tener el gozo y mantenernos en esa actitud de fe y de esperanza y poder participar y degustar de la renovación de nuestra gracia bautismal en el tiempo que ya se nos va acercando, como es el Pentecostés? Ella es la mujer del cenáculo y como mujer del cenáculo nos da esa hermosa gracia, pero necesitamos hacernos autoconscientes e invitarla de camino. En ese contexto es que podemos entonces entender a la persona de María como modelo del cristiano, y ese es el tema central y eje transversal que nos presenta como primera medida este mes que se inaugura desde este quinto domingo de Pascua de Resurrección. Y, queridos cristovidentes, según la liturgia de la palabra que se nos ha proclamado, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, también elevada con un cántico con el Salmo 21 y empoderada y exhortándosenos con la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 18 al 24, y colocando los puntos sobre las íes, como bien se dijera, con el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, pues esta liturgia de la palabra dominical nos plantea el siguiente tema teológico, bíblico y doctrinal. Jesús es la vid y todos los hombres, nosotros, somos los sarmientos.
Esa es la interpretación de esta alegoría, parábola de la vid y los sarmientos. A partir de este tema teológico, bíblico, doctrinal, es que el evangelista Juan, en el recorrido de todo el tiempo de la Pascua de Resurrección con cada uno de los domingos y sus semanas correspondientes, es que nos presenta lo que se denomina teológicamente o se llama como los discursos de la revelación de Jesús. ¿Cómo? Lo hemos escuchado, como el Señor. ¿De qué otra manera? Como Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. También como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Lo celebrábamos en la semana pasada como Jesús el buen pastor. Y nos aproximaremos en la próxima semana como a Jesús conocerlo como la puerta de las ovejas. También lo escucharemos como el Hijo de Dios, como el Señor y Maestro, como el camino, la verdad y la vida. Comenzando el tiempo de la Pascua, nosotros lo escuchamos como la resurrección y la vida. Y ahora, como el Señor de la vid, en donde nos deja ver a nosotros que somos sus sarmientos. Y entender a Jesús con esa figura, esa analogía, esa comparación de la vid, es explicarnos, Él lo dice muy bien, que es la savia nueva, por medio de la cual el sarmiento se alimenta. Y esa savia nueva hace referencia a su palabra. Y todo aquel que escucha su palabra con un corazón abierto, disponible, contrito y arrepentido, pero dispuesto a ser terreno propicio para que como palabra semilla, como palabra que se siembra, se encarne. Y palabra es sembrada y encarnada en el corazón humano, pues nos permita entender y conocer su misterio pascual. Y así no tener miedo, sino por el contrario, ser signos, sujetos de esperanza, protagonistas, actores principales de nuestra propia historia, celebrando y testimoniando el gran acontecimiento de la Pascua del Señor, que es la resurrección, la vida nueva. ¡Qué hermoso! Y es en ese contexto que se explica este verbo tan maravilloso que se hace recurrente en el Evangelio y en la primera carta de San Juan. Permanezcan, el verbo permanecer, que es sinónimo de amar, permanezcan en mi amor. Por tanto, ya se nos está dejando en claro una palabra sinonímica que es concreta, clara y concisa de lo que nos está invitando este domingo que se está inaugurando con esta quinta semana de Pascua. Estamos llamados a ser practicantes del mandamiento del amor, porque esa es la savia que nos adhiere como sarmientos a la persona de Jesús de Nazaret. Y permanecer en Él como vid es entender que se nos llama que debemos adherirnos a Jesús a través de la virtud de la fe. ¿Y de qué manera? Por la escucha de su divina palabra. Y también con la celebración y la participación de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía, para que por el anuncio o escucha de la palabra, para que por también el servicio, nosotros nos adhiramos a su misterio pascual que nos hace sarmientos en Él, que es la vid, transformándonos y por Él transformando al mundo, invitando a que todo hombre o mujer bautizado como sarmiento se haga testigo, discípulo, misionero de su reino, de una manera vivencial, ortopráctica, es decir, que también, pues antes de salir a predicar y a exhortar la conversión, el arrepentimiento y la adhesión a la persona de Jesús, lo ha vivido, lo ha contemplado, ha estado hablando con Dios y ahora se siente impulsado por la acción del Espíritu de Dios para hablar de Él, hablar de Dios a la manera de su Hijo, promoviendo de esta manera el encuentro, el conocimiento, la adhesión, el amor y el seguimiento de la persona de Jesús,
y en ese proceso de promoción, entonces enfocarse en el objetivo central que espera Dios Padre en su Hijo, que nosotros le dejamos realizar a través de su Divino Espíritu. Anunciemos el reino, llamemos al arrepentimiento, convoquemos a la conversión y nos hagamos acompañantes de camino por ese ejemplo de vida de María, a ser predicadores de la verdad en el amor. ¿Con qué objetivo? Para la salvación personal y de las almas. He ahí el recorrido, he ahí la explicación de esta liturgia de la palabra que hoy se nos ha exhortado. He ahí también la invitación que nos hace la misma palabra: ser sarmientos adheridos a la vid. En palabras más, palabras menos, ser testigos, discípulos, misioneros del reino de Dios, para que, anunciando a la persona de Cristo y permaneciendo en su amor, nosotros aportemos a la preparación, segunda y última venida del reino de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a ella, que quien mejor supo pues vivir ese proceso de encuentro, conocimiento, adhesión y seguimiento de la persona de su Hijo con su sí, con el fiat, en la anunciación, y que con la pregunta muy humana y como mujer de su historia se atrevió a decirle a Dios Padre a través del ángel: ¿cómo puede ser posible eso que tú me anuncias cuando sé que debo tener un encuentro de tiendas con el varón prometido que se me ha dado, pero que aún no lo conozco? Y entonces el Señor le responde: no temas, no tengas miedo, María, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el Hijo que nacerá de tu vientre será grande, será llamado el Dios del Altísimo, y a él le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva, y por tanto es el Mesías, que significa el enviado. Y por consiguiente, por obediencia a la voluntad del Padre, se hará Cordero de Dios, el Cristo, porque como ungido, él llevará a plenitud todo pacto o alianza trazado desde antiguo con la donación de su vida y haciéndose Cordero de Dios. Y el fruto de dicho Cordero, de su Pascua, es la resurrección. Pidámosle a la Virgen María que continúe llevando a feliz término este recorrido de camino de Pascua que nos va preparando para que en torno a ella, como lo hiciere con sus discípulos, los de Jesús, nos mantenga en el cenáculo, reunidos en torno a su divina palabra, a la de su Hijo, y participando de la mesa, del altar y de la Eucaristía, y permaneciendo en él, gozar y participar del Pentecostés, la renovación de nuestro bautismo para ser testigos del amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a todos para que, colocados en pie, renovemos nuestra profesión de fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos cristovidentes, estimados hermanos y hermanas, oremos con la confianza puesta en Cristo, en su promesa: si permanecéis en mí, pediréis lo que deseareis y se realizará. Y a cada una de las invocaciones diremos todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que, animada por el Espíritu Santo, progrese en la fidelidad a Cristo y a los hombres de nuestro tiempo, y dé fruto abundante, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que recelan y desconfían de sus hermanos en la fe, que no piensan como ellos, como los discípulos de Jerusalén respecto de Pablo, para que sean capaces de comprender, respetar y amar a su prójimo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que se sienten fracasados, indefensos,
incapaces de remediar ellos mismos sus males. Para que encuentren la ayuda en la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros aquí presentes, para que aprendamos a amarnos con obras y según en la verdad, y así permanezcamos unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Gabrielina Quitián de Cortés y Emigdio Cortés, para que en Cristo Jesús, en quien celebraron en la Eucaristía y se alimentaron de su palabra, gocen de la Pascua, de la resurrección y de la vida eterna, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las intenciones que hemos presentado al comenzar esta Eucaristía, para que nosotros, que quienes mantenemos nuestro corazón fundamentado en la fe, en la persona de Cristo, obtenga estas gracias que necesitamos y a la vez nos conceda la gloria de la vida eterna, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Concédenos, Señor, lo que te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, en quien queremos permanecer, cuya palabra queremos guardar y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a tomar asiento y continuar con el segundo momento de la misa, la liturgia eucarística. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñedo, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, estimados hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Todos. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, Hosana,
Hosana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo quien viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Queridos cristovidentes, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Reina y Patrona de Colombia, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, con Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, con San Martín de Porres, el Padre de la Caridad, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José Rueda Aparicio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia parroquial y de Cristovisión, a quienes has congregado en tu presencia en este quinto domingo de Pascua, día en que Cristo nos sigue ratificando por su amor cómo vence a la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda de manera especial a tus hijos Gabrielina Quitián de Cortés y Emigdio Cortés, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, y a cuantos descansan en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Los invito para que, como cuerpo místico de Cristo, siendo una sola iglesia universal, elevemos la oración que Él mismo nos enseñó al Padre Dios, dando gracias porque nos mantiene unidos a su sagrado corazón a través de su Hijo como sus sarmientos. Con fe digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado, démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos cristovidentes, este es Jesús, la vid, que se nos comunica y se nos da a nosotros los sarmientos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Pan transformado
Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En la familia todos los cristianos, Cristo vivimos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. 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 Recordemos las palabras del Señor. Si sin mí no podéis hacer nada, si permanecéis en mí, daréis fruto abundante. Oremos. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de la alegría del Señor. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vayamos ya desde ahora a la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y ya que por la redención de Cristo han recibido el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Decimos todos amén. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos cristovidentes, estimados hermanos acá de la parroquia, la Santa Eucaristía ha terminado, continuemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos de manera especial al Padre Ramón Zambrano y también a Néstor Vanegas y todo su equipo de trabajo de transmisión por este momento tan maravilloso.
que la Virgen María, quien inaugura este mes, los conserve y los cultive, les conceda la salud y los guarde hoy y siempre. También de manera especial agradezco a nuestro querido Control Master, el ingeniero Germán Bustamante, del canal YouTube de nuestra parroquia. También a nuestro director del coro de la Escola Cantorum de la parroquia de Chiquinquirá, Dino Luis. De igual manera también a los proclamadores de la palabra y en especial a todos y cada uno de ustedes que han estado con nosotros en esta transmisión. La Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, los guarde bajo su manto y los ampare hoy y siempre. Feliz día para todos. Gracias, Padre, igualmente. Reina de Colombia, por siempre serás, desprenda tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre serás, desprenda tu nombre de júbilo y paz. La nación entera, con culto filial, tus glorias preñona, tu imagen venera, y en tu honor entona un himno triunfal, y en tu honor entona un himno triunfal. Reina de Colombia, por siempre serás, desprenda tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre serás, desprenda tu nombre de júbilo y paz. Nos invita en el pan y el vino, alimento vivo, Eucaristía. Sagrada Eucaristía. Cristovisión.